Mañanas en Libertad, con Luis del Pino. ...8:31, 7:31 en las Islas Canarias. Vamos con la tertulia del día. Oh, y además, pues hombre, hay que felicitar a don Julián Victoria, orgulloso papá de gemelos. Así es, don Luis, padre de familia numerosa. O sea que yo, muchísimas gracias, he cumplido mi cuota para con la patria. Recordamos muchas que felicidades, ellos no pueden ser más que nosotros. Muchas felicidades a don Julián y a su mujer, que por supuesto tiene mucho más mérito que el hombre. Todo el mérito del mundo. Todo no, tiene mucho, pero esa es otra. Mi mérito fue hace 9 meses. No. Hasta que se emancipen tiene usted trabajo. Sí, para Luis, hoy vengo con las ojeras más negras que la contabilidad del PSOE, yo creo. ¿Por qué? Por el partido de ayer. Bueno, por los pañales y los biberones. Don Alejandro Macarrón, ¿qué tal está usted? Pues muy bien, muy contento y con las noticias de don Julián. Muchas gracias. Yo tengo fe ciega en la Victoria y también ahora en el Victoria. En los Victoria. Los Victoria. Bueno, ¿vieron ustedes ayer el partido? Yo no. No pude, no me dejaron. Yo tampoco, no me lo permite mi horario. Esperábamos todos que París ardiera, pero al final no ardió. Y no ardió porque fundamentalmente se decretó el toque de queda y se cortaron las líneas de metro y se impidió que hubiera reuniones de seguidores de fútbol en las calles, con lo cual al final la cosa no terminó derivando más que en algunos incidentes aislados que también los ha habido en Holanda, también los ha habido en Londres, de hinchas marroquíes, en fin, dando rienda suelta a su entusiasmo por la derrota. El caso es que hemos llegado a un punto pues un poco triste, ¿no? O sea, que haya que decretar un toque de queda para que no te incendien los marroquíes o los hinchas de algún otro país africano, las calles de Europa, pues indica que algo va, en fin, un poquito mal y que algo habría que hacer. Y permítanme enlazarles esto con lo que ayer publicaba el CEO catalán, el CIS catalán, la empresa de sondeos de la Generalidad de Cataluña, donde pues se viene a confirmar lo que otras encuestas están diciendo: fuerte ascenso de Vox, que sería ya tercera fuerza en Cataluña por delante de Junts en unas elecciones generales; fuerte ascenso de Alianza Catalana, que sería tercera fuerza de Cataluña en unas elecciones autonómicas por delante de Junts; caída del PSOE, mantenimiento o ligera subida de ERC y mantenimiento o ligera bajada del Partido Popular. Por supuesto, ya la extrema izquierda, a la izquierda de ERC y a la izquierda del PSC, pues ya ni pincha, ni corta, ni existe, ni nada de nada. A mí me parece bastante natural, ¿no? O sea, estos movimientos electorales, pues a lo mejor le sorprenden o finge que le sorprenden a Gabriel Rufián, pero yo creo que está todo cantado. La gente está hasta las mismísimas narices del tema migratorio y por tanto se pasa de partido. Empezando por lo de París, tuve el privilegio de estar en un curso de demografía que organizamos en el CEU Cefas en el Escorial, en el que estuvo Samuel Vázquez, el portavoz de seguridad de Vox, policía. Samuel dice que Saint-Denis mismo, en París, se arregla en unos meses, si se le da a la policía, que dice capacidad policial hay de sobra. Entonces, lo que se hizo ayer es, sin castigar a los malos, simplemente impidiendo ya se puede hacer. Claro, es demencial que haya que decretar toques de queda, pero él sostiene que hay fuerza policial en todas partes. Más fue muy interesante porque dice, va a haber, si la policía puede usar la fuerza, dice, ojo, porque la policía no usa la violencia. Violencia es lo que hacen los malos.
Lo que hace el Estado es legítima fuerza. Dice, pues habrá algunos incidentes, sin duda, hay que ser capaz de aguantar unos incidentes, pero se vence seguro, y está pasando en países infinitamente peores como El Salvador, ¿no? Y luego, volviendo a Cataluña, a mí no me extraña nada. No sé, Cataluña está ya en un nivel de degradación por el exceso de inmigración y la tolerancia, porque incluso habiendo mucha inmigración, si hay esa mano dura policial, que en realidad es la mano normal, no dura, la correcta, habría mucha menos degradación, pero la degradación que hay. Luego hablaremos, si le parece bien, de Salt en concreto, que es una localidad en Gerona, donde, si quiere, bueno, estuve... Alejandro. Salt es como la zona cero de la sustitución de población y de la africanización de España. Es una localidad que está al lado de la capital, Gerona. Tiene, creo que son 30.000 habitantes o por ahí. El 45% de la población ha nacido en el extranjero, pero si sumas segunda generación, porque más del 80% de los niños que nacen son hijos de inmigrantes, más del 50% hijos de africanos, pues ya tienes, yo he calculado que no menos del 65% de la población es inmigrante, de primera o segunda generación, y por debajo de 60 años, porque los inmigrantes, siempre cuando estén estos porcentajes hay que tener en cuenta cuál es la población, digamos, que tiene efectos laborales, efectos reproductivos, efectos de seguridad, ¿no? Los viejos no tienen efectos en ninguno de esos casos. Eso quitémoslo porque serán casi todos españoles, ¿no? Entonces, hay una degradación que me comentaba un amigo, vamos, que está ahí, la inseguridad rampante, roban por todas partes, va cada vez peor, ¿no? Luego leeré para no acaparar turno. No, por favor, Alejandro, ya que ha cogido carrerilla, le damos el mensaje porque es luego ya no le dejamos hablar en el resto de la tertulia. Me parece muy bien. Bueno, ante todo diré que en Salt, en el año 1996, había 3% de población extranjera, que era de origen extranjero, lo mismo que en el conjunto de España. 1996 es cuando llega Aznar al poder. Cuando se va, en principios de 2004, ya hay el 22%. O sea, si les he dicho que había el 45% ahora, del 3 al 22, el gran salto adelante que diría el camarada Mao Zedong se produce con Aznar. Entonces, ¿qué me manda este hombre? Me manda estos mensajes. Dice, tenemos nos están robando, a ver cómo es. Dice, perdón que tarde un poquito en empezar, sí. Dice, los pocos españoles que vivimos en Salt, coaccionados, indefensos ante la ley, abandonados y censurados, para que la realidad no se desborde en los medios de comunicación. Dice, es cuestión de supervivencia. Hemos perdido los espacios públicos, deportivos, parques, plazas, centros sanitarios, colegios, comercios, instalaciones deportivas municipales, y la delincuencia aumenta día a día, noche a noche. Los robos con violencia son cada día más numerosos. El mobiliario municipal destrozado, el deterioro, la degradación es alarmante. En este mes nos han robado en el parking comunitario 2 veces. He trasladado mediante instancias genéricas al ayuntamiento el tema del local de Menas, que nos quieren abrir porque habla de un local de Menas. Pero bueno, lo que cuenta es realmente es que eso ya no es España, eso ya no es Europa. Una cosa es que haya cierta cantidad de población y que además, insisto, haciendo cumplir la ley, pues la tiene que cumplir, y si no se van. Y otra cosa es lo que cuenta este señor, ¿no? Bueno, el tema, habrá algunos progres felices diciendo, ven como al final no ardió París, ven como esto era un bulo de ultraderecha de que París iba a arder. Claro, es que París no ardió por cercenar la libertad de la gente de bien a cambio de, para impedir, mejor dicho, que los malos salgan a delinquir a las calles. Entonces, a la gente de ley y orden las han confinado en sus casas con un toque de queda para que no arda París. Esto no es un éxito, esto es la constatación de la decadencia y de la degeneración de una ciudad o de una civilización incluso, que es por no construir muros en nuestras fronteras, ahora construimos muros alrededor de nuestras casas. Estamos invadidos y somos prisioneros en nuestra propia tierra. Esto me recuerda a los mercadillos de Navidad de Alemania, donde ahora para ir a los mercadillos de Navidad han puesto dispositivos blindados alrededor de los mercadillos con bloques de hormigón, policía armada, para que la gente pueda ir al mercadillo de Navidad. ¿Ven cómo no hay ningún incidente en los mercadillos de Navidad? Claro, pero si habéis desplegado al ejército alrededor de los mercadillos, eso ya debe ser un síntoma de la inseguridad que hay en Europa. En el momento que tienes que proteger un mercadillo de Navidad, que no se me ocurre nada más menos inofensivo en la historia de la humanidad que un mercadillo de Navidad, cuando tienes que desplegar un dispositivo policial de antidisturbios y de seguridad armada, se constata que el enemigo ya está dentro de nuestras fronteras. Decían en Austria, ¿no?, que en Viena, que cada vez más mujeres europeas, no musulmanas, pues optaban por ponerse el pañuelito en la cabeza, ¿no?, el velarse, y así no tienen problema. A ver, ¿pero esto qué es? ¿Pero cómo hemos llegado hasta aquí? ¿Cómo se ha permitido? Y que encima haya cretinos que ahora digan que eso es, no estar de acuerdo con eso, es ser de ultraderecha, es decir, algo
es una forma fina de decir fascista barra nazi, ¿no? Porque eso es lo que significa ultraderecha, que la ultraderecha, afortunadamente, no existe o es completamente resuelta. La ultraderecha de verdad, esa cosa que efectivamente fue diabólica del nazismo y tal, eso no existe. Pero claro, necesitan ese espantajo porque si no, cualquiera se opone a eso, y eso es una enmienda a la totalidad a los que lo defienden ahora, que son sobre todo la izquierda. Ya la derecha moderada, templada, está recogiendo velas verbalmente, aunque luego en la práctica sigue haciendo lo mismo, pero es que han sido la derecha moderada, la izquierda moderada, absolutamente corresponsables. Es que en la mayoría de los países europeos ha gobernado más tiempo la derecha moderada, no en España. En España empezó la inmigración masiva con Aznar, pero en otros países tipo Francia, Alemania e Inglaterra, en los tres grandes, ha gobernado mucho más tiempo, durante los últimos 50, 60 años, la derecha moderada, con la cual ha venido tanta inmigración como con la izquierda. Efectivamente, ya hablaban en el foro de Davos de los viejos europeos frente a los nuevos europeos. O sea, han asumido el discurso de que la sustitución poblacional es un hecho. Bueno, eso les gusta mucho a los de cierto sector ideológico, porque también los separatistas catalanes hablaban de los nous catalans, ¿no? Los nuevos catalanes, para referirse a los post-catalanes, cientos de miles de pakistaníes, a los post-catalanes. Efectivamente, don Alejandro, porque ya no se habla de la nueva Francia, sino de la post-Francia. Es decir, ¿qué país va a quedar después de esta evolución? Europa, digamos que está colapsando, ¿no? Y además está implosionando desde dentro por las propias políticas, efectivamente, de rojos y flojos, que han convertido esto en un estercolero multicultural. De rojos y flojos, muy bueno. Bueno, con respecto al tema de París, estaba viendo un tuit de, me parece que es José Vallejo, que decía que que hay que felicitarse de que al final, pues en Francia esta noche solo haya habido 250 detenidos, algunos coches quemados, algunos contenedores quemados, algún saqueo aislado, y que solo para conseguir semejante éxito solo han hecho falta 20.000 policías, todos los bomberos del país, decretar toque de queda para los menores y cerrar el metro, las líneas de metro que conectan el centro de París con determinados barrios periféricos, ¿no? Está muy bien, estamos de éxito en éxito. Bueno, entonces hablaba don Alejandro de que cuando alguien se queja de todas estas cosas, que inmediatamente llegan desde la izquierda y dicen esto es extrema derecha, fascismo, xenofobia y tal, pero todo ese tipo de chorradas ya no funcionan. O sea, aquí fue muy gracioso cuando Vox pone sobre la mesa el tema de prioridad nacional para la constitución de los gobiernos autonómicos, y entonces inicialmente salen tanto el PSOE como el PP a decir que qué barbaridad, que ese concepto. El PP tardó 3 microsegundos en meter la marcha atrás cuando sus encuestas internas le dijeron que el 95% de sus votantes estaban de acuerdo con el concepto, y en el PSOE pues no metieron marcha atrás en las declaraciones, pero se callaron y procuraron cambiar de tema, porque es que más de la mitad de los votantes socialistas están también de acuerdo con que esto ha llegado a un punto completamente demencial. Si no estuviésemos saturados, bueno, es que eso ni se planteaba. Es decir, cuando había una abundancia de recursos, y ha pasado en toda Europa. En Europa rica eran súper generosos. Yo me acuerdo de más joven, no, vete a Holanda, que te dan no sé qué. Había todo tipo de facilidades si eres estudiante, pero claro, se van saturando. Y los nacionales dicen, bien, pero ¿esto qué es? O sea, que estamos trabajando por los demás y ya a lo mejor llego yo y no hay sitio para mí. Yo la persona más anti-inmigrante que he conocido, hace muchos años, cuando había muchísimo menos, era una empleada del hogar que estuvo a punto de morir en un tren del 11M. No recuerdo si fue uno antes o uno después. Era una mujer de una provincia española, tenía 2 hijos, pero no les daba para entrar en la guardería porque sumaban más puntos los hijos de inmigrantes. Claro, yo no soy anti-inmigrante, o sea, la persona es sagrada, salvo que delinca. Pero claro, se crea en el pueblo se crea esa xenofobia, que es muy mala, por culpa de la barbaridad de que haya personas españolas, humildes, que no pueden llevar a sus hijos a la guardería. Una empleada del hogar no puede llevar, española, no puede llevar a sus hijos a la guardería porque tienen prioridad los inmigrantes. Y en los trenes del 11M, y usted lo sabe mucho mejor que nadie,
como el 30% de los que murieron eran inmigrantes, ¿eh? O sea, era una currante que iba con ellos todos los días en los trenes, pero les detestaba, y a mí, claro, yo no lo comprendía porque yo no vivía eso, yo no competía contra ellos laboralmente, yo no tenía ese problema de guardería, no es que sea rico, pero él tenía esa necesidad, tenía más cubierta. Era impresionante el nivel de xenofobia que se podía generar en el pueblo, que es completamente indeseable por una barbaridad de mala gestión en contra de los nacionales. Efectivamente. Me ha recordado usted una noticia que publicaba ayer El Mundo con un titular en Twitter, pues en fin, ¿cómo diría yo? Buenista. Decía el tuit del Mundo: la gran paradoja de la conciliación, el uso de guarderías se duplica entre los parados y se estanca entre los trabajadores al primar los criterios de renta. Traducción: resulta que tenemos aquí millones de personas de fuera de España que están viviendo de ayudas sociales, están parados, y entonces resulta que por criterios de renta expulsan de las guarderías a trabajadores, tanto inmigrantes como españoles, que sí que están trabajando y que tienen más renta. Y dices, un momento, pero las guarderías no son precisamente para los que están trabajando. Resulta que estamos dando guarderías a gente que está viviendo de las ayudas sociales, que están parados. Oiga, pues si están parados pueden quedarse con sus niños en casa, ¿no? Digo yo. Efectivamente, varios comentarios al respecto. El primero: como hemos importado gente que siempre va a ser más vulnerable que nosotros, porque vienen de países en miseria, porque vienen madres solteras con 200 hijos, porque vienen sin trabajo buscando un futuro, siempre se van a llevar las ayudas antes que nosotros, porque los que antes eran los españoles vulnerables ahora son la clase media, porque has importado en los últimos 6 años 6 millones de personas, mucho más vulnerables que tú. Lo veíamos en Villaverde, donde el 80% de las guarderías se las han llevado extranjeros, claro, porque el camarero o el tal español ya cobra más que ellos, ya cobra 1.500 euros más que ellos, y el otro cobra 0, con lo cual siempre van a ser. Pero efectivamente, ¿en qué momento las guarderías tienen prioridad los parados y no los que están trabajando, que son los que necesitan las guarderías? Pero una cosa más sangrante, y es que en la Comunidad de Madrid resulta que puntúa lo mismo 1,5 puntos ser discapacitado que ser inmigrante ilegal. Ser inmigrante ilegal te da 1,5 puntos. Y esto lo digo con conocimiento de causa, porque ahora que soy familia numerosa con parto múltiple, hemos tenido todos los puntos posibles, es decir, familia numerosa, madre joven, parto múltiple, todo. Pues resulta que no he puntuado en 2 cosas: en violencia de género, tengo la mala costumbre de no pegar a mi mujer, y 2, no soy inmigrante ilegal, tengo la mala costumbre de no saltar vallas. Pues todos ellos tienen 1,5 puntos más. Los inmigrantes ilegales tienen 1,5 puntos más, es decir, lo mismo que los discapacitados en la Comunidad de Madrid. ¿No es de ultra derecha para la izquierda? Eso es, o sea, es que me parece absolutamente sangrante. Pero y 2 temas más. Uno, no sé si han visto la noticia, hablando de prioridad nacional que he comentado en Luis, la noticia de que España firma un tratado bilateral con Gibraltar para el tránsito entre españoles y gibraltareños, lo cual no es un término que reconozca porque Gibraltar es español, pero bueno, digamos que a día de hoy entre gibraltareños y españoles para el tránsito de la valla, y Gibraltar y España ha estado de acuerdo, ha firmado una cláusula en su acuerdo de bilateralidad en el que hay prioridad nacional para el acceso a la vivienda de gibraltareños. Prioridad nacional, pero estricta, es decir, un español no puede comprar una vivienda en Gibraltar. Y el Estado español ha estado de acuerdo en esto. Sin embargo, cuando Vox pide prioridad nacional para españoles dentro de España, eso es racista, eso es xenófobo. A ver, se ha visto los sinvergüenzas que son todos estos que impugnan la sociedad tradicional. En cuanto pueden, se inflan de joyas que las llenan en cajas fuertes. O sea, son maltratadores, tienen maltratadores, le ha salido al PSOE por todas las partes maltratadores, ellos que hicieron la gran cruzada contra el maltrato, lo tienen todo. O sea, todo lo que decían son falsos, vamos, por todas partes menos por ninguna. Esto mismo. En cualquier cosa les pillas continuamente la ley del embudo, lo mismo que los nacionalistas, ¿no? Los nacionalistas que eran, vamos, lo que odiaban sobre todo era el español, o sea, eran más anti-españoles incluso que anti-inmigrante, pero que a la gente normal, sus propios votantes, ya se han dado cuenta que eso no tenía sentido. ¿Recuerdan cuando Arzallus dijo que prefería a un negro que hable euskera a un blanco, o sea, un español que no lo hable? O sea, es que era brutal, es decir, oye, en su categoría el español era de tercera, el negro que habla euskera era de segunda, evidentemente, porque si no dice prefiero. Qué drama. Don Alejandro, el mismo Arzallus que en rueda de prensa en Génova dijo que en 20 minutos le había sacado más a José María Aznar que en 16 años a Felipe González, ese mismo Arzallus. Muy bien. 2 reflexiones que quería compartir con ustedes. La primera, hablando de lo de
la seguridad en París, que ha conseguido el despliegue policial de todo el Ministerio del Interior, ha conseguido mantener en cierta medida la paz en París y lo venden como un logro. Presumir de ello es como cuando el Estado español presume de que cada año conseguimos dar más ayudas a más gente. Sí. ¿No te das cuenta que cuando un Estado da ayudas es porque lo has hecho mal? El Estado próspero es el que no necesita ayudar a nadie. Y si cada año estás ayudando a más gente, no es un éxito. Hay un síntoma anterior que es el desempleo o es la precariedad. Entonces, cuando presumen de un parche, de un problema que han generado ellos, es cuando te das cuenta que su nivel intelectual yo creo que roza cero. Pero otra reflexión que quería hacer ahora que he estado entre hospitales y demás, me he dado cuenta, al hilo de lo que decía don Alejandro del colapso de los servicios públicos, específicamente la sanidad. Me he dado cuenta que, claro, si en 6 años han llegado 6 millones de personas nuevas a España, con las mismas viviendas, los mismos colegios, pero sobre todo los mismos hospitales, es normal que la sanidad pública colapse, ¿no? Por un mero hecho de volumen. Mismos médicos, mismos hospitales. Población española más envejecida. O sea, población española más envejecida, efectivamente, se habla de que... Un año para otro se nota, pero 6 años ya es un acumuladillo. Se habla de que en 2050 España va a ser un país geriátrico, porque la pirámide poblacional es invertida, ¿no? Pero claro, entonces la gente, que en muchos casos no llega a fin de mes y tiene que hacer un esfuerzo extraordinario para contratar una póliza privada de salud, porque ya no te puedes fiar de que te van a atender en un hospital público, y tu hijo está enfermo hoy y no dentro de 9 meses cuando te dan cita con el médico de familia, entonces contratas un seguro privado, vas a un hospital privado, y me ha llamado la atención también que los médicos en los hospitales privados son en el 80% extranjeros. Y entonces... Muchísimo venezolano, en concreto, muchísimo. Claro, y entonces reflexionas y dices, a ver, un momento. En el hospital público no me atienden porque está colapsado. Me voy al hospital privado y todos los médicos, o la gran mayoría, son extranjeros. Médicos extranjeros que no dudo de su profesionalidad, pero que sí que puedo dudar, y estoy legitimado para dudar, del grado de conocimiento o de especialización que pueden alcanzar en sus países. Me fío más de la formación de un médico en España que un médico en Honduras, por el simple hecho de los recursos del país, de la solera y de... No, yo tengo la demostración de que la formación del médico español es mayor que la del médico en Honduras. Es muy simple la demostración. ¿A quién cogen en los hospitales británicos? A médicos españoles, nos los están quitando a todos porque pagan mucho más. No cogen a los hondureños. Exacto. Entonces resulta que estamos formando médicos para que se vayan fuera y estamos importando no solo pacientes, sino además médicos de fuera más baratos. Entonces, te das cuenta de que la sanidad en su conjunto se ha deteriorado de tal manera que en el hospital público no te atienden por una cuestión de volumen, y en el hospital privado la atención no es la misma porque no están igual de formados que nosotros, que los médicos españoles. Entonces dices, joder, en el cómputo global hemos perdido a nivel sanitario. Es que hay una cosa muy simple. Si yo me estoy gastando 100 en dar servicio a 1000 personas, y en vez de 1000 pongo 2000 personas, pues es exactamente el mismo efecto que si hubiera conservado las 1000 originales y en vez de gastar 100 me gastara 50. Es decir, estoy recortando en un 50% la sanidad si yo duplico el número de personas. Bueno, pues eso habría que decirlo todos los días. El gobierno socialista recorta el gasto en sanidad. Pero es que antes incluso del problema de inmigración, el modelo sanitario de que sea gratis para el usuario, que no para el contribuyente, que muchas veces es el mismo, pero no lo ve, genera sobreconsumo. Yo la primera vez hace 1000 años estaba en una gran consultora, daban charlas sobre temas diversos. Dice, el problema de un bien digamos que se da gratis es que puede acabar teniendo una demanda infinita. Exacto. Entonces ya hay un sobreconsumo estructural de servicios sanitarios por el hecho de que la gente no le cueste un poco de dolor en su bolsillo proporcionado a su nivel de renta, seguramente, perfecto, pero tiene que ser tiene que haber unos copagos fuertes, disuasorios a el ir por ahí, porque en realidad con que el copago sea mínimo ya tiene un efecto disuasorio. Bueno, pero en algún caso el que sea, o sea, hay que hacer algo que además de que cofinancie, porque es más justo. Hay cosas que son mala suerte en sanidad y eso también se puede saber, pero otras que son de malos hábitos, ¿no? Entonces, aparte que es más justo eso, pero empezamos por ahí el problema. Entonces, claro, eso que acaba generando, como genera sobredemanda, pues se paga mal a los médicos. En España, cuando yo era pequeño, un médico ganaba mucho dinero. Era un señor que ganaba, generalmente que ganaba mucho dinero. Ahora es generalmente una señora que gana poco dinero. Entonces, claro, compartiendo piso mientras hacen la residencia, porque es imposible ser médico y tener un piso para una sola persona en Madrid. Que luego esa es otra, que posiblemente tienen una formación demasiado larga cuando son médicos de primaria. O sea, hay niveles de primaria, especialistas, etcétera. O sea, hay países donde se las tienen que apañar con formaciones mucho menores para lo básico, no hace falta, y más ahora con la IA. O sea, tienes pero luego una formación casi infinita
demasiado, en mi opinión, estoy seguro, lo creo, es demasiado años de formación para, por ejemplo, médico de primaria. Pero luego además pasa eso. Entonces, claro, está mal por todas partes, pero si luego encima el país envejece y metes inmigrantes a punta de pala y tienes las cuentas públicas hechas un asco por otro tipo de despilfarros, pues claro, no hay por dónde cogerlo. O sea, el sistema hace agua por todas partes y es lo que está pasando. En el CEU hicimos un informe sobre sanidad el año pasado, publicamos, y salía eso también. O sea, con datos oficiales, solamente usamos datos oficiales, es que se ha más o menos duplicado las listas de espera, los tiempos de espera, etcétera, en los últimos 10-15 años, más o menos. De nuevo, con no todas las comunidades autónomas por igual, Madrid todavía mejor. Madrid es un chollo como comunidad autónoma, porque tiene como 7 millones de población urbana casi contigua. Entonces, eso permite economías de escala. Es decir, que puedes, claro, si tú llenas, pese a todo, las mismas instalaciones, las llenas de mucho más pacientes, pero ¿qué pasa en comunidades con población mucho más dispersa? Pues población mucho más dispersa, pues tienes o mala atención o no salen las cuentas por ninguna forma, con lo cual tienes más listas de espera, tienes Canarias, por ejemplo, pues estaba fatal, Andalucía estaba mucho peor, etcétera, ¿no? Efectivamente, yo estoy convencido de que la sanidad en España sigue funcionando por el mero hecho de la buena voluntad y profesionalismo o profesionalidad del personal sanitario, médicos, enfermeras, matronas. Eso es. Y lo he vivido con el Hospital Puerta de Hierro, es excelente la atención, la gente volcada, pese a que está colapsado. Y eso funciona porque la gente quiere echarle más horas y lo hacen de buena voluntad y de buena gana y cansados, y el sistema no colapsa porque el personal sanitario lo mantiene con sus hombros, porque no se mantiene ni con dinero ni por la administración pública, se mantiene por la voluntad y la profesionalidad del personal. Eso es. De hecho, yo pienso desde hace bastantes años, siempre me pregunto por qué hay un diferencial de esperanza de vida bastante importante con países tan modélicos como Dinamarca. Vivimos casi 3 años más, ¿no? Seguramente hay temas de dieta, pero yo creo que comparado con esos países, Alemania, esos países nórdicos, yo creo que el médico español, los médicos españoles son más muy buenos. Y la enfermera española y el enfermero, sí, buenos y cariñosos, y hacen un extra que a lo mejor el otro dice, bueno, pues no todos, ¿no? Porque la verdad también no se implican hasta el final como el español. Y yo creo que hay algún otro factor que contribuye a ese diferencial de 3 años, la dieta, fundamental. Sin duda. Y luego también la actitud ante la vida, por ejemplo, todo el tema de la importancia de la familia tiene efecto en la salud. Hay estudios que demuestran que la gente que tiene relaciones familiares y relaciones sociales más próximas, pues más sanas y más empáticas, vive más tiempo. Don Julián ha hecho una inversión en familia numerosa, eso le va a dar... Quiere vivir más el tío. A ver, una cosa a favor y otra no en contra, pero complementaria a lo que he dicho antes. Los hispanos en Estados Unidos son los que tienen más esperanza de vida, más que los blancos. Y en conjunto es un grupo con menos nivel de renta, pero seguramente tiene más relaciones familiares que el blanco anglo o equivalente. Pero sí, yendo a la sanidad española, o sea, hay algunos indicadores que no son de alimentación ni de relaciones, como es la mortalidad maternal, la mortalidad infantil, que tienen que ver, por ejemplo, la mortalidad por determinados tipos de cáncer femenino, que son menores en España. Eso quiere decir que es mejor la sanidad española en lo que es puramente sanidad. Por ejemplo, el cáncer de cuello de útero, que es una de las importantes entre las mujeres, la mortalidad en España es bastante menor que en Alemania, que en Inglaterra, etcétera. España, por ejemplo, en el tema médico, pues es potencia mundial en el asunto de trasplantes. España en el tema de tratamiento de enfermedades raras también está enormemente bien posicionada. Curiosamente, ambas cosas son cosas que dependen del gobierno central. Afortunadamente no se han atomizado entre comunidades autónomas, porque si no tendríamos 17 mecanismos de trasplantes, uno por cada autonomía, y no funcionaría ninguno, ¿no? Recordemos el drama del doctor Barbacid era, ¿verdad?, el que descubrió la cura del cáncer de páncreas, y entonces tuvo que salir a mendigar limosna para poder continuar con las investigaciones, porque el Estado español estaba más centrado en crear ropas de marca pública, en llevarse joyas aristocráticas a cajas fuertes, en financiar, a pesar de los 300 millones de pérdidas anuales que tiene Correos, en financiar la trama de las cloacas del PSOE, en colocar a señoritas de las que fuman al frente de puestos en empresas públicas, en desarrollar embajadas catalanas o de Castilla-La Mancha por el mundo.
en financiar los trenes de Uzbekistán, Marruecos y Egipto, en la resiliencia agrícola de las mujeres indígenas en Perú y toda la sarta de robos sistemáticos que nos han acometido los españoles. Lo de señoritas que fuman, Ha quedado muy un eufemismo muy decimonónico. Pausa publicitaria y seguimos. No lo había oído la expresión. La doctora Iradier, especialista del Instituto de Microcirugía Ocular, IMO, Grupo Miranza, realiza en Madrid cirugía premium de presbicia y catarata. Si desea eliminar sus gafas de vista cansada o nota que con la edad pierde visión, la doctora Iradier le realizará el tratamiento para recuperar la agudeza visual y nitidez de la juventud con la mejor lente intraocular y la técnica más segura y eficaz. Doctora Iradier en IMO, Grupo Miranza. Teléfono 910-783-783. Calle Valle de Pinares Llanos 3, Mirasierra, Madrid. Muchas enfermedades somáticas del tracto digestivo, epidérmicas, de la columna vertebral, endocrinas, coronarias, tienen su origen en desequilibrios provocados por el moving, el estrés y problemas vivenciales, que se podrían paliar o evitar cuando sin prejuicios ni estigmas se acudiera con toda naturalidad al psiquiatra. Es un consejo del Hospital Psiquiátrico San Francisco de Asís y la Comunidad Terapéutica San Antonio, de Málaga. Hay un lugar donde todo puede suceder. Donde todo sucede. 365 días del año. Y alguna noche. Motorland. Mucho más que un circuito. Si eres autónomo, ¿sabes que en el Ayuntamiento de Madrid te ayudamos a emprender? Si has tomado el relevo de un negocio, puedes recibir 10.000 euros. Si has creado empleo neto en 2025, hasta 5.000 euros. Y si te has dado de alta como autónomo en 2025, te ayudamos con 2.500 euros. Descubre cómo en sede.madrid.es. Madrid, donde se cruzan los caminos. Información, análisis y debate de lunes a viernes desde las 12 del mediodía. Dando caña, pon el foco en lo que otros callan con analistas que debaten los temas más relevantes del día con rigor y sin concesiones. Mañanas en Libertad. Bueno, 9:02 minutos, 8:02 en las Islas Canarias. Ayer se produjo un hecho. Conocimos el informe de la UCO sobre Juan Manuel Serrano. El informe es demoledor, pero demoledor quiere decir brutalmente destructivo, no solo para el propio Juan Manuel Serrano, este ex jefe de gabinete de Sánchez, que posiblemente le queden horas hasta ser imputado, sino para el propio Partido Socialista. El informe de la UCO analiza, a partir de los mensajes intervenidos a Leire Díez, intervenidos al socio de Cerdán, intervenidos a algún otro de los ya imputados, analiza todo lo referente a las actividades en correos de Leire Díez. Leire Díez, que ya saben ustedes que era la jefa de redes de Pedro Sánchez en aquellas primarias en las que se hizo con el control del partido, es decir, la conocía perfectamente, por supuesto. Leire Díez, que entra en correos antes de que se convoque el puesto para que entre, estando ya en correos, hay mensajes intercambiados con Leire de otras personas de correos, donde le pasan a ella el perfil del puesto que ella tiene que luego cubrir, y dicen modifica lo que quieras, y ella modifica el perfil para el concurso, para el puesto que ella va a ocupar. Por supuesto, se presentan 6 personas, Leire Díez más otras 5, las otras 5 estas no cumplen el perfil, le dan el puesto a Leire Díez,
cuyos requisitos la propia Leire Díez, desde dentro ya de Correos, había contribuido a redactar. Pero es que Juan Manuel Serrano la nombra ahí jefa de filatelia, cambia la estructura de Correos interna para que la dirección de filatelia, la que lleve Leire Díez, dependa directamente de Juan Manuel Serrano, y empiezan a hacer cositas. ¿Cositas qué quiere decir? Pues empiezan a hacer contratos hacia un bufete de abogados, que luego ese bufete de abogados hacía pagos al expresidente de la SEPI, también metido en la trama de las cloacas con Leire Díez. Es decir, desde Correos se financió la trama de las cloacas y queda perfectamente patente en el informe de la UCO. No solo eso, sino que cuando la famosa semana de reflexión que se tomó Sánchez después de que imputaran a Begoña, se producen varias cosas. Primero, en las comunicaciones entre Leire Díez y Serrano, el de Correos, que son 9.000 y pico mensajes los que ha interceptado la UCO, pues pasan de utilizar Telegram a utilizar Signal, que se supone que tienes más seguro frente a intercepciones. Y luego, además, pues empiezan mensajes, intercambio de mensajes ya de contenido claramente político, ya no es pasta solo. Hay que matar a los malos. Yo estoy aquí para proteger al presidente, escribe Leire. Es decir, nos va a hacer un monumento. Hay uno, ¿no? Hay un mensaje que dice... Sí, pero sí, en este informe creo que no está, pero está en otro. El presi me va a hacer un monumento y tal. Bueno, le quedan horas a Juan Manuel Serrano para ser imputado, porque lo que hay es demoledor. Pero es que lo que hay es una pequeña parte, porque resulta que el móvil de Serrano y el móvil de algunos otros trabajadores del partido, etcétera, esos todavía no los ha volcado la UCO. Se incautó de ellos, pero todavía no está analizado el contenido porque todavía no habían recibido la autorización del juez. Ahora lo que la UCO hace es pedir permiso para acceder, por ejemplo, al móvil de Juan Manuel Serrano, al contenido. Con lo cual, con lo que conocemos ya el futuro judicial de Juan Manuel Serrano en negro. O sea, los delitos de los que hablamos, que son coacciones, intento de soborno a testigos, intento de destruir la reputación de jueces, intento de paralizar las investigaciones de la UCO, todos esos son delitos gravísimos por los que Leire va a ir a la cárcel una temporada gorda. Juan Manuel Serrano, vamos, no sé cuántos días tardará en ser imputado, pero deduzco que pocos, y va a ir a la cárcel por una temporada gorda. Y hablamos del que era jefe de gabinete de Sánchez entre 2014 y 2018. Hablamos del tío que era amigo de Sánchez. Hablamos del tío que le puso... Seguro que no le conoce. Joder, pues le puso el coche para el viaje aquel de la banda del... No conocía, pero luego no lo conozco. Le puso el coche para el viaje de la banda del Peugeot, que no era un Peugeot, era un Mercedes clase C. Y luego Sánchez le coloca en Correos, ya saben ustedes que terminan hundiendo Correos, y por tanto Juan Manuel Serrano lo tiene complicado. Le imputarán, y son delitos muy graves, pero es que al que también le van a imputar ya sí o sí es al partido en su conjunto. ¿Y al Guan? Al Guan, pues mire, yo creo que los jueces, que tampoco son idiotas, posiblemente se hayan hecho un razonamiento. Si se imputa a Pedro Sánchez directamente, entonces hay que pedir suplicatorio. Los casos pasan al Tribunal Supremo, el Tribunal Supremo tiene que pedir el suplicatorio y el Congreso puede rechazarlo. Y si el Congreso lo rechaza, entonces hay que paralizar la causa. Y el matiz más importante, nunca jamás podrá volver a ser juzgado por esto. No, me parece que eso no es del todo cierto. Cuando se rechaza el suplicatorio no se puede volver a pedir por la misma causa. Con lo cual quedaría blindado con inmunidad, digamos, parlamentaria. Cierto, si sigue en el Parlamento seguiría blindado, exacto. Cierto. Con lo cual, pues como los jueces no son idiotas, pues muy posiblemente no pidan el suplicatorio de Sánchez. Lo que harán será imputar al Partido Socialista, y el Partido Socialista puede ser condenado, y puede ser condenado tanto civil como penalmente. Y después de la condena, caramba, ¿quién era el que lo dirigía al Partido Socialista? ¿No? Pues no sé. ¿Y quién va a declarar por el Partido Socialista cuando sea imputado? Su secretario general, ¿no? Efectivamente. Pues o sea que estamos en términos de embutidos, no estamos ante jamón serrano, sino ante chorizo serrano, ¿no? Efectivamente. Presunto, pues todavía, presunto quiere decir jamón en portugués también,
O bien, también me estaba acordando yo de pequeño, es de aquella generación que leía mucho de los cuentos del tío Gilito y el Pato Donald, estaban los golfos apandadores. Yo creía que los golfos apandadores eran otra cosa, pero resulta que los tengo en mi país, al frente de mi país. Pero es brutal, o sea, lo que va saliendo una cosa tras otra es brutal, vamos. O sea que recapitulemos, tenemos a la mujer del presidente, tenemos al hermano del presidente y ahora tenemos al mejor amigo del presidente, todos... y ex jefe de gabinete suyo, claro. Más tenemos al segundo, al número 2. Yo digo amigo porque luego dirá que no lo conocía, como dice don Alejandro, pero tenemos a la mujer, al hermano y al mejor amigo. Si no los conoce, no sé quién le habla, si es Espejito, sí. El único que le habla, porque... Ábalos, Coldo, Cerdán, que eran otros tres cercanísimos, es brutal. Una empresa, recordemos... Correos, de donde es Juan Manuel Serrano, el amigo y ex jefe de gabinete de Pedro Sánchez, una empresa que pierde 300 millones de euros al año en pérdidas, y hay que rescatar todos los años inyectando 300 millones porque es una sociedad estatal absolutamente deficitaria, no como las empresas del sector privado que hacen exactamente lo mismo y dan beneficios, porque será, donde entonces había dinero. Había que rescatarla todos los años, pero había dinero para financiar a las cloacas. Yo soy de la teoría que al ir heriendo hay que llamar a la fontanera, sino la pocera, porque los poceros son los que se encargan de bajar a la mierda de las cloacas a limpiarlas. Los fontaneros vienen y te reparan un grifo roto, ¿no? Yo pues no estoy seguro de que eso sea muy respetuoso para los poceros, porque los poceros efectivamente bajan a la cloaca a limpiarla. Esta iba a ensuciarla. Bueno, claro. Sí. Es la antipocera. Recordemos que se le llama fontaneros por unos delincuentes que mandó el presidente Nixon a espiar al Partido Demócrata, disfrazados de fontaneros. Fingieron ser fontaneros en el famoso Hotel Watergate, bueno. Famoso Hotel Watergate de Washington, que además fue una paranoia porque iba a arrasar. Tenía un candidato que era una especie de Podemos a la americana, que era George McGovern, ¿no? Que había despertado mucha ilusión. Yo entonces era adolescente, era un niño, y leía la revista Triunfo, Progre, y salía ahí McGovern, y luego se pegó una chufa de cuidado, o sea que encima fue completamente estúpida esa paranoia de Nixon porque arrasó, pues nada, quería espiarles, ¿no? Entonces fueron como a arreglar donde estaba el cuartel general del Partido Demócrata en el Hotel Watergate de Washington, y entonces disfrazados de fontaneros. Entonces les pillaron por el carrito de lado porque serían unos chapuzas, y luego encima Nixon se había grabado, a su mayor ego estaba grabado todas las conversaciones que decía. Bueno, aquello fue de traca, ¿no? Ahora, gran democracia americana, gran ejemplo, el presidente dimite, se lo van a cargar, el Congreso lo va a echar, y entonces antes que eso dimite. Claro, pero Sánchez dirá, pero es que a mí el Congreso no me va a echar. Con lo cual Junts te pasará factura, y todos los socialistas tibios os va a pasar factura, puntos, ¿no? Os queda muy poco tiempo, Yo entiendo que por 4 años o por 3 años tragaseis lo que fuese a cambio de conseguir contrapartidas, pero vais a quedar fatal. Iba a decir una palabra, una parte de la no vamos a llorar, ¿no? Vamos a ver. Sí, Sánchez va. Yo estoy avisando si quieren hacer algo todavía. La última encuesta de Cataluña bajaba 11 puntos o 10 puntos Juntos contra Cataluña. Entonces, yo creo si quieren intentar semanas de legislatura, si quieren intentar salvar algún mueble, den un volantazo de 180 grados. Junts y todos los socialistas que no hayan. Pero yo prefiero que no lo den. Yo no voy a confiar en la salvación nacional en una panda de bandidos y rufianes. O sea, rufianes, porque lo dice. Delicioso lo de Rufián, poniendo mensajes, instando a la autocrítica de la izquierda española. No, comienza por hacerla tú, Rufián. ¿Qué es eso de instar a la autocrítica? Nuestros errores. Dice, no, háblanos de los tuyos. Eso es. Háblanos de cómo has apoyado un gobierno de chorizos, pero de chorizos al por mayor. Porque es que si no viene la derecha, bueno, pues entonces vete por el sumidero con los chorizos, ¿no? Y les leo una noticia que comentamos en la pausa, pero para que la audiencia lo sepa. Los servicios técnicos del Ministerio de Hacienda han detectado en las últimas semanas una actividad frenética de los distintos ministerios enviando solicitudes de expedientes para regularizarlos, justificando su urgencia. Es decir, hay un montón de expedientes que deben estar en las mismas situaciones que los de la trama, y están los ministerios diciendo, vamos a limpiar nuestras huellas, a ver si va a haber elecciones pronto y nos van a enchironar a todos. Ya empieza el aroma de cierre de expediente. Ya están a toda prisa asignando cosas a dedo. Está el Consejo de Ministros aprobando gastos para, por ejemplo, ayuda exterior, que ya saben ustedes que es muy socorrido para eso del trinque. Yo doy
unos milloncejos para algún proyecto en, yo que sé, las selvas de la Amazonía, y luego a ver cuánto vuelve en forma de mordida hacia aquí, ¿verdad? Están a toda prisa acelerando, empiezan a oler el final. Pues, y tan es así que están oliendo el final, que fíjense la estrategia de Sánchez, que creo que es la única bala que tiene. Sánchez va a presentar unos presupuestos que sabe que no puede aprobar porque no tiene la mayoría parlamentaria para hacerlo. Unos presupuestos, entonces, ya que no van a salir adelante, absolutamente dopados con el mayor gasto de la historia de España, en todas las imaginerías que se puedan ustedes llevar a la cabeza, con todo el dispendio público y todas las ayudas posibles, para que luego el Congreso vote en contra y la campaña de Sánchez sea: ven, la ultraderecha votó en contra de las ayudas a, yo que sé, y al colectivo no sé cuánto, y la ultraderecha ha impedido que todo esto llegue a sus bolsillos, y esa va a ser su campaña. Y esto es muy grave porque quiero alertar de que esto no está ganado, y que Pedro Sánchez puede volver a ganar las elecciones si se cometen los mismos errores que cometió el Partido Popular en julio del 23, y teniendo en cuenta que Sánchez quiere robarse las elecciones generales, y puede robárselas con la ley de nietos, con las regularizaciones masivas, con las concesiones de nacionalidades en el extranjero, con la custodia de los votos de los nuevos nacionalizados extranjeros por parte del régimen cubano, y con la asignación deliberada a dedo de a qué provincias van esos votos en el extranjero. Es decir, que por la ley de OND, asignando esos votos a provincias concretas, pueden darle totalmente la vuelta al resultado general. Con lo cual quiero que la audiencia esté consciente de que esto no está ganado. Por más negro que parezca el futuro judicial o penal de muchos de sus dirigentes, las elecciones no están ganadas y todavía se las pueden robar y podemos volver a perder. O sea, en España, sin trampas, están ganadísimas. Es prácticamente imposible. El otro día estaba con un profesional muy serio de una de las grandes casas de encuestas, decía que era brutal la diferencia que había entre lo que podemos llamar derecha nacional e izquierda nacional, todo gracias al crecimiento de Vox, porque el PP estaba completamente estancado. El Partido Socialista se había hundido entre los jóvenes. Decía, por cierto, que los votantes del Partido Socialista eran los que tenían menor nivel de estudios de todos, incluso los de Sumar eran un poco como pijiprogres, pero con más formación universitaria. Decía que el votante socialista es, por tanto, en cierto modo el más manipulable. Era brutal, ¿no? Entonces, la diferencia, la única carta que tienen, además de esa demagogia, intentar rascar votos por ahí, y la famosa polarización, por si algún votante de izquierdas que no quiera votar a la derecha, pero que al final se moviliza, es la trampa. Entonces, la trampa esa, lo que tiene complicado para todos, y podría ser una desgracia nacional, el siguiente episodio de desgracia nacional, es que sería la luz, porque como el voto del exterior se recuenta después. O sea, si hubiese de repente una mayoría, pasamos de una mayoría PP-Vox de 200 escaños, y que consiguen 200 a 172, claro, eso sería el robo de la jojoya, ¿no?, que diría Zapatero, tan a la vista de todo el mundo, que eso daría lugar a una situación potencialmente espantosa, ¿eh? Si se impone, precisamente por eso no se puede producir. No va a haber un robo masivo de las elecciones. No es así. Pero es que, don Luis, no tiene que ser masivo. Es que con robarse un escaño en la provincia de Jaén puede cambiar el resultado general. Lo digo porque ya pasó en las elecciones andaluzas. Resulta que el PP y Vox arrasaron en Andalucía y el PSOE arrasó en el voto cera. Pero eran muy pocos. ¿Y qué? Votó el 7% del voto cera. Es decir, con eso no variaron nada de nada. Bueno, ojo, que la diferencia de escaños en Jaén era de 200 votos. Sí, con meter 300 votos cambia el... Cambian la mayoría 300 votos y vuelcan 10 escaños. Pues entonces el PP y Vox, en lugar de tener 210, tienen 200. Vale. A ver, sí puede tener una importancia, es que este señor vamos a ver, decía que cada mes se está ampliando la mayoría de derechas, o sea, que está viendo, hay una trayectoria, hay una inercia brutal. Entonces se podía llegar a sobrepasar los 210 escaños por PP y Vox, y si Vox tiene la fuerza suficiente y el PP no cobardea demasiado, se pueden hacer reformas constitucionales de importancia, porque hay mayoría suficiente. En ese caso podría ser salvar los muebles si roban 5 escaños por esa vía, que no cambian el gobierno, pero sí cambian la mayoría constitucional. Los 2/3 para hacer reformas constitucionales. 3/5. Pero la de 2/3 son las mayorías. La idea de que Sánchez podría volcar las elecciones, no va a volcar nada. Vamos a ver. Sánchez ha intentado cargarse a los jueces y a los periodistas. ¿Y qué hizo para intentarlo? Montar una cloaca para hacerlo. ¿A quién encarga la cloaca? A Leire Díez, con capacidad mental reducida, a Santos Cerdán,
en fin, más tosco que una flor de esparto. Y ¿a quién más? Al de la SEPI, que dejaba rastro por todas partes. ¿Dónde están ahora todos? Camino de la cárcel, todos. Entonces, que Sánchez pueda haber puesto, por ejemplo, con Paco Salazar, ese Einstein de la vida, que pueda haber puesto en marcha una organización para intentar ahí robar votos en Argentina, pues van a acabar todos en la cárcel, uno detrás de otro. Pero 5 años después de robársela. Que no, hombre, que no van a robar que no nada acabó en de la cárcel nada. el día siguiente y empezar las Segundo, no pueden volcar nada, porque en el supuesto de que pudieran movilizar millones de votos, pues tú no puedes coger a la población española y decirle, señores, estamos en el día de las elecciones, han ganado el PP y PSOE, digo, el PP y Vox con 210 escaños, y llegar 3 días después el recuento del voto cero y decir, pues ahora no, ahora resulta que gana el PSOE con 180. No, vamos, quemamos la Moncloa todos juntos en unión. Y además, que no es así. Se tiene que concentrar todo el voto en el PSOE. Claro. Para que les haga la jugada. Eso no es así. Ahora mismo. Bueno, recordemos que Kim Jong-un ganó las últimas elecciones de Corea del Norte con el 103% de las votos. Yo estoy convencido de que quien pone en marcha todas estas cosas es el propio Partido Socialista, el propio Pedro Sánchez. ¿Por qué Pedro Sánchez sigue en la Moncloa? Pues porque se basa en vender esperanza a los suyos de tranquilos, que tengo aquí el arma secreta de Hitler y la sacaré en el último momento y ganaremos. Y así su partido dice, anda, pues es verdad, a ver si ganamos, y no se revuelve nadie. Cuando estamos alimentando ese miedo, le estamos haciendo el juego a Pedro Sánchez, le estamos ayudando a darle esperanzas a su partido de que puede resistir. Es decir, estamos contribuyendo a que su partido no diga, oye, que este tío nos lleva al desastre. Sí, no, este hombre parece ser que ha robado ya elecciones en su partido. Es decir, que tiene experiencia. Quiero decir, y fueron ¿cuántos? 3 o 4 rumanos los que le dieron la presidencia del PSOE. Y luego este hombre robó votos, pero se ha coligado con los comunistas, que según un compañero suyo de partido es la peor aberración política que han conocido los siglos, según Julián Besteiro. Hay que repetirlo una y otra vez: el bolchevismo, o sea, el comunismo. Besteiro no. Sí, Julián Besteiro fue el que dijo eso. Sí. Julián Besteiro, un socialista honrado, sí. el cual por desgracia no fue tratado suficientemente bien por los vencedores, pero es así. Y luego, con enemigos de España, es que no hay ningún país en el que el gobierno, ningún país en el mundo en el que el gobierno, y menos un país democrático, se base, uno de sus puntuales sean enemigos del propio país. Pero es que eso es aberrante, es que eso no tiene perdón de Dios. Bueno, les queda poco tiempo y parece que en noviembre yo tengo fe ciega en la victoria en la victoria y en Don Julián tenemos bueno, Don Julián el bueno, porque hay en nuestra historia algún Don Julián el malo. Y luego está el Julián que tienes madre, ¿no? De la verbena a la paloma, ¿no? En fin, bueno, pues continúan continúan las investigaciones judiciales. Asistiremos de aquí a que se vaya Sánchez de vacaciones, yo creo que a bastantes más imputaciones, porque evidentemente cuando entre la UCO a analizar ya, por ejemplo, el teléfono de la gerente del PSOE, por ejemplo, el teléfono de Juan Manuel Serrano, el ex jefe de gabinete de Sánchez y presidente de Correos, pues ahí saldrá más, en fin, material comprometedor. Y ¿Quién todo va a esto, cantar antes, don Luis? Pues ¿Qué se va a hacer un aldamante? Ya me lo preguntaron, ¿no? El otro día. Lo preguntábamos, que quién iba a cantar antes, si Julito Martínez, Leire Díez, Santos Cerdán. No tiene cara de Yo creo que Julito Martínez, pues que declara dentro de 11 días delante del juez, pues tiene bastantes posibilidades. Sí, y tiene cara de traviata, tiene cara de tenor. Tiene cara de traviata. Leire Díez, a menos que sea completamente idiota, cosa que no descarto, pues también tiene muchas papeletas para cantar, porque lo que le espera son muchísimos años de cárcel con lo que se sabe hasta ahora, así que sería inteligente por su parte intentar conseguir una rebaja. Pero el que también tiene mucha cara de Pavarotti es el Juan Manuel Serrano. Juan Manuel Serrano tiene cara de que en cuanto le aprieten un poquito, vamos, va a cantar toda la ópera Nabucco y el lago de los Zapatero por sus, incluso Valquiria, ¿no? Zapatero por sus hijas, porque esa es otra, un clásico, ¿no? De, bueno, si es un padre. También es una alternativa. Vamos, yo, si fuera Zapatero, pues efectivamente me autoinculparía a cambio de disculpar a mis hijas. Dice, las joyas son de Sonsoles, pero las tengo en la caja fuerte en la sede del partido. Si fuesen unas joyas familiares,
Pero ¿qué es eso de tener una caja fuerte en la sede del partido, el despacho profesional? Eso sí que sería machismo, ¿no? Sí. Tus joyas las custodio yo y te digo cuándo te las pones. Sinvergüenza, ¿no? El absoluto sinvergüenza que además hizo un daño a España en todo, alentó el separatismo catalán de una forma... ¿Qué sería que cuando vean a José Luis Rodríguez Zapatero entrar en prisión, de cuál uno de sus pecados sería el que más alegraría que estuviera pagando? Yo personalmente, de reabrir las heridas que estaban totalmente cerradas en la sociedad española. Yo de la negociación con ETA. Yo de que, bueno, yo añado, esto parece un 2-3, responda otra vez, ¿no? Cuando dijo que aprobaría lo que salga del Parlamento de Cataluña, estaba creando una confederación de facto de una vía absolutamente inconstitucional, estaba destruyendo España. Yo no le perdonaré nunca el volver a enfrentar a españoles de una guerra que ya se había olvidado. Eso es imperdonable. Ahora, ahí le ayudaron mucho Aznar y Adolfo Suárez. Por supuesto. Y otros políticos más blandos de UCD, porque enseguida empezaron a hacer antifranquismo cuando la izquierda no decía nada del Largo Caballero. O sea, si criticamos a nuestros mayores que tuvieron pecados, los criticamos todos. Pero si se critica solo de un bando, le pavimentaron el terreno. Y luego a Rajoy, que no revocó la ley de memoria histórica. Porque, menudo lío, menudo lío. Cambiar las cosas, lo importante es la economía. Sí, creían que España se salvaba con una hoja de Excel. Sí. Y eso, la ley de memoria democrática, estoy de acuerdo, o histórica, como le llamó es criminal, pero todos esos pecados, luego por supuesto sus ataques a la familia, el divorcio express, que eso ha generado un daño devastador a todavía más niños y más matrimonios que se han roto todavía con más facilidad, el aborto todavía más facilidad, etcétera, ¿no? Bueno, vamos a hacer una breve pausa publicitaria y continuamos la tertulia recibiendo además a nuestro invitado del día, don Javier Sastre. Hay un lugar donde todo puede suceder. Donde todo sucede. 365 días del año. Y alguna noche. Motorland. Mucho más que un circuito. ¡Salimos concentrados! Vamos, gente. 1, 2, 3, ¡el Pozo! Buah, esto sabe a gloria, hermano. Hoy ganamos seguro. El Pozo, el jamón oficial de la selección española. Información, análisis y debate de lunes a viernes desde las 12 del mediodía. Dando Caña pone el foco en lo que otros callan con analistas que debaten los temas más relevantes del día con rigor y sin concesiones. ¿Tu piel ha perdido firmeza? ¿Tus articulaciones están más rígidas? La fórmula de AminoPack contiene aminoácidos precursores del colágeno y vitamina C necesarios para la salud de tu piel, huesos y articulaciones. Dale a tu cuerpo lo que necesita para producir colágeno con AminoPack. Pídelo en tu herbolario o farmacia o visita ahora mederinutrición.com. El Teatro de la Zarzuela presenta temporada con los mejores compositores, los cantantes y artistas más reconocidos y títulos emblemáticos. Si quieres vivir una experiencia única a precios populares, compra tus entradas a partir del 6 de julio. Teatro de la Zarzuela, donde lo popular es moderno. INAEM, Ministerio de Cultura, Gobierno de España. Si hablando de jamón buscamos excelencia, hablamos de Navarretinto. Jamón de bellota 100% ibérico, mención exclusiva Pata Negra. Está pensado para aquellos que buscan lo exquisito, olor, gusto y textura combinados. Pruébelo con total garantía de satisfacción, advirtiéndole que le creará adicción. Tendrá un 10% de descuento por ser oyente de Radio Libertad. Teléfono 916250228 o entre en www.navarretintoibéricos.com. De lunes a viernes, de 7:30 de la tarde a 9:30 de la noche, no te pierdas la redacción abierta. Actualidad política y social en directo con nuestros reporteros desde el lugar de la noticia, las mejores entrevistas y el mejor análisis. Sintoniza la libertad en tu radio. Radio Libertad. Mañanas en Libertad, con Luis del Pino.
recibimos en el estudio a nuestro invitado del día, que es don Javier Sastre. Don Javier Sastre, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días, pues encantado de estar por aquí. Espere, porque no le han abierto el micrófono. A ver, acérqueselo un poquito. A ver. No, acérquese el micrófono, no usted. Eso es. ¿Sí? Ahora sí, perfecto. Bueno, don Javier Sastre es doctor en Organización y Dirección de Empresas por la Universidad Pontificia de Comillas, el ICADE, es licenciado en Ciencias Empresariales por la Universidad de Alcalá, y así podría seguir pues 5 minutos leyendo todas sus titulaciones. Lo importante es que ha desarrollado su labor docente en distintas universidades y desde hace una década más o menos es el director académico de la Escuela de Negocios de ESIC. Bueno, ahora mismo es director académico, pero sí. Bueno, y don Javier pues ha publicado un libro de título muy sugerente, Que nadie piense por ti, y con un subtítulo no menos sugerente, Pensamiento crítico para todos. ¿Qué es Que nadie piense por ti, don Javier? Pues es una proclama contra la manipulación. Yo creo que hoy en día hay mucha gente que trata de manipularnos, de condicionarnos, de orientarnos, y de alguna manera en el libro lo que trato es de reivindicar esa libertad de pensamiento que es la base, digamos, de la libertad de la autonomía individual. Me parece esencial. No solo reivindicar, sino que en el libro usted trata de proporcionar las herramientas para intentar que no nos manipulen, ¿no? Lo primero de todo, ¿quién nos manipula? Nos manipulan desde muchos ámbitos, nos manipulan las redes, se nos manipula incluso medios de comunicación, se nos manipula simplemente en la actividad diaria, comercial, se nos manipula en muchos ámbitos, de muchos modos, pero incluso a nivel familiar. O sea, mi hija me dice: papá, necesito tal tipo de ordenador, tal marca concreta, digo, ¿y no tienes otro? Y dice: sí, pero ¿tú qué quieres? ¿Que yo no apruebe? Pues claro, si ya si hasta mi hija me manipula, pues si empezamos ya salió lista. Claro, sí. O sea, manipuladora, pero lista. Sí. La manipulación, por ejemplo, eso que hace su hija es una manipulación inconsciente, intuitiva, natural. Pero aquí de lo que hablamos es de otra cosa. Hablamos de que existen técnicas perfectamente desarrolladas de manipulación de la gente y de manipulación de las masas, ¿no? Absolutamente. En el ámbito político, por ejemplo, esto estamos a la orden del día. O sea, se nos manipula simplemente con el uso del lenguaje. Es decir, yo no he mentido, he cambiado de opinión. Bueno, vamos a proceder a un ajuste de personal, una reorganización, una reestructuración. Esos son despidos, pero se afronta de otra manera y ya está, y entonces es mucho más liviano. O interrupción voluntaria del embarazo. Efectivamente, lo mismo. En inglés decían job discontinued, se ha discontinuado su trabajo. Efectivamente. Fijos discontinuos. No, cuando te despedían, el job discontinued. Claro, dice, no, te voy a ayudar a hacer carrera externa o a triunfar en otro sitio. Bueno, porque te estoy echando, pero de una manera tan bonita que hasta me lo agradeces, ¿no? Entonces, claro, y esto sucede pues permanentemente. O incluso, fíjense, en los políticos, cuando levantan la voz, levantan la vista y silabizan cada uno de los términos, parece que están ganando credibilidad y autoridad. Y no están diciendo nada más que puede ser una barbaridad, pero de ese modo ganan autoridad y parecen más respetables. Defendemos la libertad, ¿no? ¿Se refiere usted a ese tipo de...? Efectivamente. Esa sería una de las técnicas de manipulación, el control del lenguaje para tratar de nombrar de otra manera una realidad con el fin de hacerla más aceptable. Pero hay muchas más técnicas de manipulación, ¿no? ¿Y qué podemos hacer nosotros a la hora de enfrentarnos a esas técnicas? Entiendo que el primer paso es ser consciente precisamente de que existen para tratar de que no sean efectivas con nosotros, ¿no? Bueno, hay uno anterior que es comprar este libro. Efectivamente, ese es el fundamento. Efectivamente. Y leérselo. Comprarlo y leerlo, efectivamente, y tratar de aplicar algunas de las cosas que ahí trato de sugerir. Y por ejemplo, supone de momento estar muy atento a cualquier indicio de manipulación, cualquier indicio. Y luego el tener un pensamiento crítico supone un ejercicio de voluntad, porque lo normal, lo natural es dejarse llevar. Nuestro cerebro está programado para no hacer ese esfuerzo suplementario. Entonces hay que hacer ese trabajo de conscientemente
conscientemente, ver qué es lo que me ha querido decir, cuáles son los intereses, a quién beneficia lo que se está diciendo, qué hay detrás de determinadas palabras, por supuesto, claro. Me parece muy interesante lo que está diciendo. Efectivamente, lo natural es dejarse llevar, lo natural es dejarse manipular. El tratar de resistirse a la manipulación es antinatural y requiere un esfuerzo, como todo aquello que es elevado o que merece la pena. Lo que merece la pena requiere un esfuerzo. Intuyo, no lo sé, se lo pregunto a usted que es un experto en el tema, que en cierto modo eso de que sea natural el dejarnos manipular tiene que ver con esa tendencia genética a considerar como seguro aquello que la mayoría hace. Es decir, los animales, pues los animales tienden a juntarse a otros animales en manada precisamente para conseguir seguridad. Tienden a hacer lo que hacen otros animales, porque si lo hacen otros quiere decir que ya es algo probado, mientras que si tú haces algo distinto, entonces a lo mejor te estás adentrando en terreno peligroso, ¿no? Totalmente. Tener pensamiento crítico tiene un coste, porque si nos dejamos llevar por el grupo, eso nos da seguridad. Nos da seguridad, primero porque no tenemos que justificar la razón por la que en un momento determinado tomamos una serie de decisiones. Y en segundo lugar, porque yo quiero pertenecer al grupo, y como quiero pertenecer al grupo, pues entonces lo mejor es no ofrecer una postura de disenso, no ofrecer una opinión distinta. Entonces, claro, nos dejamos llevar. De todas maneras, algo poco popular y que no se malinterprete, pero no necesariamente la mayoría tiene razón. Es decir, la mayoría hay que respetarla desde un punto de vista democrático, sin ninguna duda, pero no quiere decir que lo que piense la mayoría sea lo correcto. Ojo, que eso es distinto. Y elevar una voz crítica en ese sentido, pues tiene un coste, claro. Pero hay que asumirlo. Es que se ha sacralizado efectivamente la mayoría, no es lo mismo que entre la mayoría estén los más listos, que los más listos estén fuera de esa mayoría, es muy distinto. Yo quería comentar, a veces hay manipulación que ni siquiera la hace aposta el periodista que manipula, verbigracia. Yo estudio mucho cifras de, por ejemplo, población islámica en España, ¿no? Entonces la Unión de Comunidades Islámicas de España da una nota de prensa, somos tantos, los musulmanes en España somos tantos. Entonces el titular es, según la comunidad islámica son tantos, el titular es, los musulmanes son tantos. O sea, repite la frase. Yo creo que lo hace un periodista, no creo que lo haga en ese caso a propósito, pero hay infinidad de cosas que tú mandas algo a los periodistas y te lo titulan como si eso fuese verdad, no como si Pepito dice que esto es verdad. Y esa es una manipulación bastante patética, pero es que se ve continuamente. En datos... pero usted dice que a lo mejor el periodista no lo hace conscientemente. Yo creo que en muchos casos el periodista lo hace perfectamente consciente, porque dependiendo de quién sea la fuente, o dice... ha pasado no sé qué, según dice, yo que sé, el partido Vox, o por el contrario, si la fuente es, yo que sé, el partido de Puigdemont, entonces directamente eso titulares... pasa, pero yo he visto cosas que creo, que no había ni siquiera intencionalidad, simplemente la vagancia, entre comillas, y que creen que es más impactante el dar si el titular es sensacionalista, te atrae más que si le pones la sordina de que fuente no sé quién, que oye, a lo mejor la fuente no es tan fiable. El libro tiene prólogo de don Juan Iranzo. Nada menos, y a quien se lo agradezco, por supuesto. En el libro usted, una de las partes del libro es precisamente retratar al que tiene pensamiento crítico. ¿Cuáles son las características de la persona que sí que verdaderamente ha desarrollado un pensamiento crítico? Pues supone de momento ser capaz de revisar las propias creencias que tiene cada uno. Digo revisar, no digo negarlas, porque a veces esto se puede malinterpretar. Revisar es estar alerta cuáles son, porque en algunos casos incluso se pueden reforzar, si no digo que no, pero revisarlas. Otra de las características sería ser capaz de analizar la fuente y contextualizarla, y otro de los elementos tal vez sería pensar en el para qué se dice lo que se dice. Hay una de las cosas que usted dice en el libro que me parece muy bonita, que la persona que verdaderamente está dispuesta a ejercer el pensamiento crítico busca la verdad, no la victoria.
Totalmente. Qué bonito es eso. Volvemos al Victoria. Totalmente, porque es que la búsqueda de la verdad, y todo esto también parte de la pregunta de cuál es el objetivo, tiene que ver con esa virtud que tiene el pensador crítico, que es no busca derrotar, busca conocer la verdad. Incluso diría yo que más allá de lo que luego por cualquier otra razón tenga que defender, pero busca conocer la verdad. Eso es esencial. Crítico, eso sí que es crítico. ¿Cuáles serían las fases del pensamiento crítico? ¿Qué es lo primero que tiene que hacer alguien que quiera reforzar su protección frente a esas manipulaciones externas? Primera, ya hemos dicho, comprar este libro. Segunda, eso por supuesto. Pues analizar el contexto en el que se dicen se llevan a cabo determinadas afirmaciones, analizar el contexto, valorar y analizar la información, porque no toda la información tiene el mismo peso, la fuente de esa información, el propósito, y luego ser capaz de comunicarlo de un modo adecuado. Es decir, para comunicar de un modo adecuado uno tiene que llevar a cabo una afirmación, exponer las razones y ofrecer evidencias que contrasten eso, porque si no es muy fácil llevar a cabo cualquier tipo de afirmación si no es capaz de soportarla. La parte tercera del libro habla usted de pensar en sociedad, ¿no? Y analiza pues todo lo que es la mente de la masa, lo que es pues toda este influjo de las redes sociales. ¿Son beneficiosas o perjudiciales las redes sociales de cara a poder ejercer el pensamiento crítico? Las redes sociales no es que sean beneficiosas o perjudiciales, simplemente son. Lo que es beneficioso o perjudicial es el modo de interpretarlo y de aceptarlo. Entonces las redes sociales pueden ser positivas en la medida en que se sepan manejar y utilizar bien, pero son muy perniciosas si no tienes ese pensamiento crítico, porque si no lo tenemos, todo nos cala de un modo muy distinto, y entonces estamos al albur de lo que alguien diga o quiera que pensemos. O sea que las redes sociales pues son una herramienta, ¿no? Una herramienta que usarán los que quieren manipularnos y Correcto. amplifica su capacidad de manipulación. Totalmente. Pero también es una herramienta que los que tienen pensamiento crítico pueden utilizar para precisamente desmontar las manipulaciones. Absolutamente. Y luego, si no están en manos de progres, como pasaba con algunas redes hasta que llegó Trump al poder y Elon Musk tomó Twitter/X, pues si hay un predominio y una censura en solo un lado, porque si hay manipulación de los dos lados, es como la competencia, pues uno puede ver argumentos y puede hacerse una idea mejor, ¿no? Pero si solo vienen de un lado, claro. El dominio es abrumador. Es que lo que hay que hacer es contrastar ese tipo de fuentes. De todas maneras, uno de los capítulos que toco en el libro es el tema de la doble vara de medir o la ley del embudo. Al final hay algo que si lo hace mi familia está bien hecho porque está justificado, porque alguna razón habrá, pero si lo hace la tuya, pues entonces que fíjate qué familia más díscola, que no sé qué, no sé cuántos. Bueno, pues eso, hay que estar alerta a eso. Una cosa que me interesa especialmente es el asunto de qué va a pasar con la inteligencia artificial. ¿Va a potenciar o a destruir el pensamiento crítico? O si quiere voy más lejos, ¿va a quedar pensamiento después de la inteligencia artificial? Bueno, deberíamos quedar algunos que tuviéramos ese pensamiento crítico. La inteligencia artificial en estas primeras fases todavía no tiene capacidad de manera autónoma, digamos generativa, pensar, pero poco a poco lo va a ir haciendo. Ahora bien, nosotros tenemos la obligación, incluso por respeto a todos los demás, de ser capaces de analizarlo con espíritu crítico. Yo no estoy en contra de la inteligencia artificial, aporta una información. Ahora, hay que saber la interpretación de esa información que tenemos, y ahí es donde hay que estar muy, muy alerta. Vamos a de verdad saber que al final, no a lo mejor que es la conciencia, pero nos acercaremos, porque yo personalmente soy de los que creen que no va a ser posible eso, que la inteligencia no será suficientemente inteligente o al no tener conciencia darse cuenta de determinadas cosas. Es en fondo un batiburrillo de algoritmos y de entrenamiento autoaprendido, ¿no? Esa es mi hipótesis personal, que puede estar perfectamente equivocada, pero lo iremos viendo. Yo creo que lo que no se puede es afirmar tajantemente, eso es otra de las digamos indicios de manipulaciones, las afirmaciones tajantes sobre cosas de las que no hay tantas pruebas, ¿no? Cuando alguien afirma tajantemente que va a pasar no sé qué, fíjese que hablamos aquí de si Sánchez va a convocar elecciones o no. La pasada legislatura, a mí no menos de en cuatro ocasiones distintas, fuentes de las mejores informadas del mundo mundial me dijeron que iba a disolver las elecciones, las cámaras, sí. Y luego las disolvió cuando nadie lo esperaba. Esos son indicios para mí de manipulación clara de alguien que ha dicho, te dice, va a pasar no sé qué.
Y si tú te lo tragas... Bueno, totalmente. Y algunos incluso adverbios, como jamás me he reunido con no sé qué. Nunca, de ninguna manera. Bueno, fueron 2 cafés. Claro, efectivamente, me habéis leído perfectamente. Bueno, fueron 2 cafés. Bueno, pues claro, pues es una manera muy, pero digamos que muy tosca, muy burda de manipulación. Yo lo que reivindico es que estemos, por favor, atentos. Y no tiene que ver solo con la política, pero es que es por respeto a nosotros mismos, que estemos atentos, por favor. Después del libro de don nuestro amigo... Don Javier Sastre. Don Javier, me había olvidado del nombre de pila. Yo de este tema leí el opusculillo de Schopenhauer, El arte de tener razón, cuyo resumen ejecutivo es que en una discusión entre 2 personas, el que no se atenga a los hechos, o sea, se meta contigo, desvíe el tiro, lo deforme, claro. Cualquier cosa que tú veas, por ejemplo, si están debatiendo Zaplana y María Teresa Fernández de la Vega, como pasaba en el Congreso, Zaplana le tocaba un tema, ustedes al gobierno han hecho no sé qué, y la otra le decía, usted es un machista. O sea, cuando uno vea que alguien se sale del tema, está manipulando. Totalmente. El modo ese de adjetivar a alguien, pues entonces ya lo que hace es desviar el tema y tratar de ganar el argumentario. Y posiblemente, bueno, sí, eso, pero no la razón. Yo pongo un ejemplo. Si yo digo que soy, no sé, por ejemplo, demócrata e inclusivo, por poner un ejemplo, y si alguno... Y resiliente, efectivamente. Y si alguno de ustedes me dicen que no les gusta el bolígrafo este que traigo, el reloj que traigo, tal, digo, es que están en contra de la democracia, son excluyentes y no son nada resilientes. Hombre, esto es una manipulación, como digo antes, muy burda. Esto es una demagogia muy clara. Entonces, ¿usted no cree que Vox quería echar al mar a millones de inmigrantes, como dijeron desde el PP, desde el PSOE y desde el Subsurcorda? Yo lo que creo... ¿No cree que los quería echar al mar a millones de inmigrantes? Yo lo que creo es... dijo que no hubiese ilegales. Claro, pero es que vamos a ver, si hablamos de la legalización de los ilegales es una contradicción en sí misma. O sea, que es que a veces... Claro, efectivamente. Entonces, pues... ahí tenemos que poner la proa y decir, oye, estar muy atentos a todo este tipo de cuestiones. Fíjense, por ejemplo, cuando se habla de la negociación con la ultraderecha, no sé qué, se demoniza una parte de la ultraderecha, pero ¿qué pasa con la ultraizquierda? Yo no estoy defendiendo ni a uno ni a otro, lo que digo es utilicemos la misma vara de medir. ¿Por qué en unos casos se demoniza y en otros no? Porque en unos casos se usa el término ultraderecha y sin embargo lo otro es izquierda. Efectivamente, progresismo. Progresismo. Que recordemos que progresista es a progreso lo que carterista cartera, ¿no? ¿Y por qué contra los ultratibios, que son legión, no se mete nadie? Porque los ultratibios son los responsables de que el mal triunfa. Claro. Hay de los tibios. La pregunta, ¿la sociedad crea anticuerpos contra las manipulaciones? Lo digo porque precisamente al hablar de esto de las etiquetas, lo de utilizar etiquetas para demonizar al rival político, pues es muy socorrido, a veces funciona, pero llega un momento donde deja de funcionar y ya, por ejemplo, pues no sé, a mí si no me dicen que soy de ultraderecha 6 veces al día, digo, pero ¿qué estoy haciendo mal hoy? ¿Qué estoy haciendo hoy? Lo que pasa es que nos anestesiamos, entonces llega un momento en el que ya lo que hoy nos parece una barbaridad o novedoso o una exageración, ya termina no teniendo el efecto deseado, efectivamente. Entonces dice, bueno, pues para llegar a este punto... En España empezó la palabra facha, que era un sinónimo de fascista, ya en la transición. Es un facha durante décadas, funcionó. Claro, ya ahora mismo, yo casi toda la gente de derechas que conozco, mucha dice, yo soy un facha, ya se ríen, ¿no? Pero eso tardó la gente en decir, sí, los fachas... ¿Qué es eso de facha? ¿Cuántos fascistas hay en España? Claro, podríamos... ¿Uno o ninguno? No, y luego, muy brevemente, efectivamente, uno lo califican de facha simplemente por sentirse orgulloso de querer escuchar el himno nacional de su país. Cuando yo ayer escuchaba con envidia, como los franceses escuchaban la marsellesa, y eso no tiene que ver con ideologías ni nada, tiene que ver con sentirse francés en ese caso, o los americanos, o lo que sea. Si tú en España haces eso, ya te califican de facha. Pero ojo con lo de los franceses, que eso tiene un poco de mito, porque efectivamente los franceses todavía escuchan su himno en el estadio, la marsellesa, en silencio, pero por ejemplo, hablando con una persona francesa hace 3 días, me comentaba que en Francia están exactamente igual que aquí con respecto a si tú pones una bandera de Francia en tu casa en el balcón, automáticamente ya dicen, uy, ahí vive un fascista, ahí vive Bueno, es que recordemos que en Reino Unido han prohibido colgar la cruz de San Jorge, o sea, la bandera inglesa de blanca con las aspas rojas, porque ofende a las minorías extranjeras. Bueno, podríamos decir que todos tenemos una obligación personal para tratar de
fomentar o consolidar la resistencia de la sociedad frente a las manipulaciones. Es decir, que tenemos en cierto modo una obligación moral de ejercer el pensamiento crítico, no solo para que no nos manipulen a nosotros, sino para tratar de blindar a nuestros hijos, blindar a la sociedad, ¿no? Absolutamente, es decir, es un ejercicio de responsabilidad y de solidaridad con nosotros y con los nuestros. Tratar de levantar esa bandera del pensamiento crítico para no solo yo no ser manipulado, sino que los de mi alrededor tampoco lo sean. Es una, vamos a decir, una obligación moral, absolutamente, sin ninguna duda. Bueno, pues recordamos los datos del libro Que nadie piense por ti, de don Javier Sastre Segovia. Pensamiento crítico para todos, con prólogo de don Juan Iranzo y publicado por ESIC Editorial. Yo, pues como también escribo de vez en cuando algún libro, pues me gusta preguntar a los autores por la experiencia personal. ¿Cómo escribe usted? ¿Se tiene que aislar en una habitación o necesita ruido? O... Yo me tengo que aislar, tengo que estar muy tranquilito, lo hago a primeras horas de la madrugada por lo general, o incluso en vacaciones, tengo que estar muy tranquilo y a mi aire, porque hay que pensar. Esto no se trata solo de ponerte ahí con el ordenador o con la pluma, efectivamente, ¿no? Efectivamente, hay que hacerlo. Yo necesito tranquilidad. Y sí. Por ejemplo, este libro, que es un libro pues de lectura fácil y no excesivamente largo, pero los libros cortos son más complicados de escribir que los largos. Se demuestra la maestría, efectivamente. Efectivamente. Un libro como este, ¿cuánto le ha costado a usted escribirlo? Pues escribirlo, pues como año y medio, recopilar información, pues unos 2 años y medio aproximadamente. Pensarlo, hay veces claro, que eso claro. Ya lo llevas pensando. Claro. Que la primera idea fue hace 10 o 15 años, totalmente. Te va preocupando, va como convergiendo, es una especie de embudo, ¿no? Los últimos 3 años han sido así. Bueno, recordemos el caso de Gabriel García Márquez, cuando termina de escribir 100 años de soledad y se lo entrega a su mujer para que lo lleve a publicar, la detiene en la puerta y le dice: espera, creo que el libro no está listo, se me ha ocurrido una cosa. Y tardó otros 30 años en publicar 100 años de soledad. Yo creo que esta es la técnica también que está utilizando Leire Díez a la hora de escribir su libro sobre investigación. Iba a decir una broma que decían del Dalai Lama, decían una frase muy divertida, dice: sé tú mismo, dice, a menos que seas gilipollas, en cuyo caso es mejor que no seas tú mismo. Yo estaba pensando eso, piensa por ti, a salvo que seas gilipollas, en el caso es mejor que alguien piense por ti, ¿no? Mirando un poquito hacia atrás, ¿es usted optimista o pesimista? Es decir, ¿el pensamiento crítico va a menos en la sociedad o a más en los últimos años? El pensamiento crítico de momento va a menos. Esta es mi pequeña contribución para tratar de buscar ese optimismo, reivindicándolo y que seamos capaces de cambiar un poco. A fecha de hoy, de momento, no soy demasiado optimista, la verdad. Me gustaría pensar de otra manera, pero no. No nos manipule, don Javier, no nos manipule. No. Pero, ¿y quién es a quién se podría señalar como responsable de ese ir a menos el pensamiento crítico en la sociedad? Yo diría que hay muchos ámbitos. El educativo, para empezar, tenemos que enseñar a pensar a la gente, el social, el periodístico, los propios medios las propias redes, etcétera. Yo creo que todos somos un poco responsables, pero es incluso a nivel familiar hay que explicarles a nuestros hijos que no todo es tal cual se cuentan las cosas. Simplemente leemos una estadística en un medio de comunicación y depende cómo la interpretemos o si se corresponde el titular con el cuerpo de la noticia, etcétera, todo eso puede variar mucho, con lo cual todos somos responsables, todos, sin excepción. Hay una sobreabundancia de cosas. Sí. Si antes no te relacionabas con casi nadie en el pueblo más que con tu familia, estabas expuesto a pocos hechos, claro, sobre cada hecho pensabas mucho. Ahora estamos recibiendo noticias de todo continuamente, con totalmente. Lo cual no hay mucho tiempo para pensar, o te lo crees o no te lo crees. Y además, noticias emitidas por supuestos teóricos expertos en todos los campos. Los todólogos, ¿no? Están los famosos todólogos. El comité de expertos de Fernando Simón, ¿no? Efectivamente, sí. Bueno, pues tratemos de conservar un poco de optimismo para el futuro. ¿Que cada vez hay más herramientas para manipularnos? Pues por supuesto que las hay, pero que narices, las herramientas también sirven para el bien, así que utilicemos pues todo, las redes, la inteligencia artificial, todo para tratar de impulsar el pensamiento crítico y parar los pies a quienes hacen de la manipulación su modo de vida, sobre todo por una cuestión, don Javier, porque es que sin el pensamiento crítico
¿qué sentido tiene la democracia? Es decir, si todo el mundo nos dejamos manipular sin mover un dedo, pues entonces al final nuestro voto en cierto modo no es libre, ¿no? Es que nuestro voto no es libre, y será una democracia más bien de salón y teórica que real, porque además lo que tiene este tipo de manipulación es que terminamos siendo manipulados además sin darnos cuenta y contentos de nuestra situación. Es decir, terminamos siendo no solo permisivos, sino pensando que tenemos pensamiento crítico, cuando no es así. Uy, ahí ha tocado usted algo interesante. Hombre. ¿No es mejor entonces estar manipulado y contento con tu situación que tener pensamiento crítico y estar cabreado? Pues no, hay que reivindicar el pensamiento crítico, porque entonces nos acomodamos a eso. Porque si no, la democracia se vuelve un fin y no un medio. Y entonces la has pervertido. Y sobre todo, que no se puede disociar el pensamiento crítico del lenguaje. Efectivamente lo comentaba al principio, que el lenguaje es la gran victoria de la izquierda, porque las palabras simplemente son representaciones sonoras de conceptos. Y cuando te alteran la palabra, te alteran el concepto. Entonces, cuando en vez de llamarlo aborto lo llaman interrupción voluntaria del embarazo, en tu cabeza ya habita una idea de que es voluntaria y de que no es muerte y de que es simplemente una interrupción. Y entonces la gran victoria de la izquierda fue pervertir el lenguaje, infiltrarse a través del lenguaje y cambiarnos la forma en la que pensamos. Salud reproductiva. El aborto, salud reproductiva. Ni es salud, ni es reproductiva, es antirreproductiva. O sea, eso para mí es el paradigma máximo de la perversión del lenguaje. Absolutamente. Bueno, pues muchísimas gracias, don Javier, enhorabuena por el libro. Que nadie piense por ti, pensamiento crítico para todos, con prólogo de don Juan Iranzo. Gracias por estar aquí. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias. Don Eric, cuéntenos, ¿qué dicen nuestros oyentes? Bueno, planteé a nuestros dos tertulianos la pregunta. Don Luis, hoy les preguntamos concretamente por el permiso de residencia en España. La pregunta que planteaba esta mañana don Luis es: ¿cree que debería revocarse el permiso de residencia en España a todo aquel que no contribuya al sistema, sino que viva de las ayudas sociales? Damos 4 opciones: sí, sí con excepciones, no con excepciones o no. Esas son las cuatro opciones. No ¿Ustedes qué votarían? Sí. Es decir, si es... lo siento, es decir, en un plazo razonable. A lo mejor tiene usted 3 meses para buscar trabajo, lo que sea, pero... Y además, es que la pregunta es si revocaría, con lo cual las excepciones no aplican. Yo las revoco todas, y luego con excepciones puedo conceder alguna, pero hay que revocarlas todas porque no sabemos por qué se han concedido. Y además creo que la forma más fácil de deportar a toda la gente que no tiene que estar aquí es quitando las ayudas. Ellos se deportan solos. Cuando vean que no pueden vivir en Madrid por el precio que supone el coste de vida sin ayudas, ellos se van a sus países. Sí, eso es estrictamente así. En Estados Unidos, pues... ha salido muchísima más gente voluntariamente cuando han empezado a recortar temas de programas absurdos y tal, que los que ha deportado Trump. Lo decía Milton Friedman, que el estado de bienestar es incompatible con la inmigración razonable. ¿Y qué dice la gente, don Eric? Pues don Luis, con un 84% la gente cree que sí, que deberían de revocarse esos permisos de residencia en España. La segunda opción más votada también es sí, pero con excepciones, con un 13%. 84 y 13, 97%. 97%, don Luis, 97, 98, porque ya sabe que como en X en el móvil solo muestra los porcentajes totales, digamos absolutos, no muestra los decimales, porque por ejemplo solo hay un 2% que ha votado el no. Es que el no con excepciones no lo ha votado nadie, don Luis. O sea que de esas dos opciones solo tienen un 2%. La gente de Mañanas y Libertad cree que hay que revisar esto, o que entiendo que sería una de las cosas a revisar cuando entre un gobierno distinto al que tenemos en estos momentos. Pues sí, era fácil, ¿eh? Otra vez comentan preguntas que van a pillar, claramente. Pues sí, la verdad es que no ha sido muy reñida la votación. ¿Y qué dice la gente en sus comentarios? Pues don Luis, van en la misma línea. Nos dice, por ejemplo, Carlos López: habrá excepciones, claro, pero ningún país puede permitirse fomentar una inmigración que busque vivir de lo que se recauda a los del país, por mucho que haya políticos a los que les rente personalmente o políticamente. Es que lo que dice don Luis decía antes, que al final si se empiezan a recortar esas ayudas, ellos mismos solos se irán. Benito Gembe Cabra nos dice: pues la cosa está bastante clara, si no cotizas no aportas al país.
país y has venido solo para beneficiarte de las ayudas sociales, pues debe ser de sentido común que te pongan en la frontera en dirección a tu país. Basta ya de priorizar a la gente que viene de fuera por los nacionales. Un mítico de X, de Mañanas y Libertad, el Polloso Roñoso, gran nombre, y dice: sí, por supuesto, eso es lo que hacen los países serios, pero para eso se necesita tener un gobierno nacional, cosa que no tenemos. Tengo que hacer referencia a que miran más por otros que por nosotros. Esto también yo creo que va en consonancia con esto de que se juegue la final del Mundial en Marruecos, don Luis. Yo creo que hay propios nacionales que están tirando por esa opción, desgraciadamente. Ana PH nos dice: sin duda alguna sí, el que aporte perfecto, el que venga a vivir del cuento, fuera. Y le leo un par más. Piolín nos dice: ni más ni menos que lo que hace cualquier país que tenga dos dedos de frente si no quiere arruinarse, a hacer el vago a su casa. Y en YouTube nos dice Dani Choaterrón 7838: lo primero que hay que hacer es dejar de dar nacionalidades, eso lo primero, y empezar a revocar todas las dadas anteriormente. Ya vamos tarde. Más o menos lo que decía. Y con los españoles en edad laboral que estén sanos, no pueden vivir indefinidamente de subsidios, mientras haya empleos que están ocupando extranjeros, empleos vacantes. Y luego vienen las patronales diciendo que necesitamos más inmigrantes, cosa que está muy mal para España, pero es comprensible desde su punto de vista. Es inadmisible. De hecho, el problema empezó por ahí. Empezó por el PER, empezó por tal. Si le dejas vivir indefinidamente a un español de los subsidios y luego eres muy bueno, buenísimo, se los tiendes a todo el mundo. Ahí empieza el problema. Don Luis, que también hablaba de eso, de españoles sí. Que... Yo un dato que manda Miguel Castilla, hablando de uno de nuestros oyentes, de todo este buenismo con la inmigración, dice: él vive en Dinamarca, dice: requisitos para obtener la nacionalidad en Dinamarca, para obtener la nacionalidad: disponer de un permiso permanente de residencia, haber estado viviendo al menos 9 años en el país, no tener deudas pendientes con la administración pública danesa, no haber recibido ayudas sociales en los últimos 2 años, ni más de 4 meses en total en los últimos 5 años, haber trabajado a tiempo completo al menos 3 años y medio dentro de los últimos 4 años, y por supuesto examen oficial del idioma, etcétera. Pues no sé, Dinamarca tiene un gobierno socialdemócrata. O sea, incluso eso es flojo para dar la nacionalidad. Una cosa es que tengas un permiso de residencia equivalente en todo, menos en el voto, lo que decide el país, todavía no tienes. Puede ser perfectamente otra cultura. Un señor que lleva 9 años contribuyendo y tal, no, y que está es instalado en el país, mucho mejor que ahora, no importa pero darle para la mí es tuerto el nacionalidad. país. Bueno, depende de donde sea. Bueno, muchísimas gracias, don Alejandro Macarrón, muchísimas gracias, don Julián Victoria, y felicidades por los gemelos. Muchísimas gracias de nuevo, don Javier Sastre. Gracias, don Eric Gutiérrez, por traernos la opinión de los oyentes. Y ponemos punto final a la tertulia con don Paco Linares, que viene a decirnos que Sánchez desvaría y va a arrastrar a muchos al limbo. Buenos días, don Paco. Gracias. Saludos. A Pedro Sánchez solo le importa el poder. Hace poco vi una viñeta en la que aparecía el demonio con Pedro Sánchez. Lucifer le decía: «Te has ganado el infierno». Y él le respondía: «Vale, pero no me importa, en el Averno seré presidente, ¿verdad?». Y en plena crisis económica, social, sanitaria, crisis ferroviaria, carreteras en pésimo estado, etcétera, pues recurre Sánchez a la memoria histórica o da recomendaciones a través de su cuenta de X, Twitter, recomendaciones que todos sabemos. Por ejemplo, Sánchez dice cómo evitar los golpes de calor. Me quedo perplejo, de verdad. Otro ejemplo es decir dónde se va a ver mejor el eclipse de sol que tendrá lugar el próximo 12 de agosto. ¿Se dan ustedes cuenta? Mientras España se va por el desagüe, Pedro Sánchez dedica su tiempo a cosas tan inanes como recomendarnos gafas oscuras para mirar un eclipse. Su sonrisa es una mueca tan conocida como impropia cuando le están acusando de mantener en sus cargos a personas presuntamente reas de delitos. ¿Desvaría Sánchez? ¿Tardaremos en despertar de esta pesadilla? Sinceramente no sé, pero tiene que durar poco. Buen fin de semana y el lunes más y mejor. Punto final.